De la palabra. Así, hermanos, nos hemos preparado para lo central del culto, que introduciremos con el texto de la lección divina a partir del Salmo 7, en el verso 17. Vamos a dar lectura a todo el Salmo 8, o sea, los 9 versos del Salmo 8, y concluiremos esta lectura en el Salmo 9, en el verso 2. Entonces, desde el último verso del Salmo anterior, que es el 7, todo el Salmo 8, y terminamos en el Salmo 9, el verso 2. Inicio, lo haremos de manera alternada, con el verso 17 del Salmo 7. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo a las bestias del campo. Las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, todos. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno Cristo está buscando obreros hoy, el número 220. Himno número 220 de la 10ª parte del himnario, La Iglesia, su misión y servicio, escrita por el hermano Clem y traducida al español por Vicente Mendoza. Oh
sermones anteriores se habló de la iglesia como una comunidad de servicio en el reino. Su tarea es trabajar en el reino de Dios, fundamentados en el principio de unidad, en comunidad y en la diversidad de dones. Continuando con este principio, hoy el título del mensaje es La iglesia portadora del estandarte del reino. Dejo lugar al pastor, estemos prontos para oír y recibamos con mansedumbre la palabra de Dios, como dice el apóstol Santiago. Pues lugar, pastor. Tomen su lugar, por favor, hermano. Vamos a abrir las escrituras en Apocalipsis, el capítulo 1, y vamos a leer los versículos 4, 5 y 6. Apocalipsis, capítulo 1, versículos 4, 5 y 6. Si ya lo tenemos, vamos a hacer esta lectura ahí en nuestros lugares unidos. Dice así: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, que era y que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de los pecados por su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria y imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, buen Padre, soberano Señor, una vez más estamos en este lugar que tú has consagrado para desde este lugar consolar a tu pueblo a través de tu santo y poderoso evangelio, para exhortarlo, para vivir en santidad de acuerdo a tu voluntad manifestada en tu palabra escrita, pero también ser testimonio en medio, Señor, de pueblo caído en el cual tú nos has colocado. Por eso ahora te pedimos que, como siempre, Señor, seas magnánimo y misericordioso a nuestras vidas, porque somos lerdos de entender, lerdos de hacer lo que tú nos mandas, y por ello te pedimos que tu Espíritu Santo, usando tu palabra, Señor, toque con el carbón encendido de tu palabra nuestros corazones, y estos sean transformados, de tal manera que en nuestras vidas no haya más que un propósito. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, que en este entendimiento, Padre, seamos atentos para escuchar tu palabra, la voz de tu Espíritu Santo, y que en tu misericordia tú transformes nuestras vidas en aquellos hombres, mujeres, jóvenes y señoritas, niños y niñas que quieres que seamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pues este versículo nos lleva primeramente a recordarnos que estamos inmersos, que estamos injertados en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo, a la cual comúnmente llamamos, porque así testifica el Nuevo Testamento, Iglesia de Cristo. Y Pablo aún más, en una de sus cartas dice, el cuerpo glorioso, lo que es igual a decir, la Iglesia gloriosa de Cristo. No ignoramos ni negamos, como Pablo mismo también lo testifica, que como iglesia, a pesar de ser la gloriosa iglesia, tenemos manchas y tenemos arrugas. El día que ignoremos esto, habremos pasado de iglesia a secta. Cuando ya el pastor es perfecto, cuando ya los ancianos son perfectos,
Cuando ya los miembros de la iglesia son perfectos, estamos frente a una secta. Hoy estamos en el cielo. O ya estamos en el cielo, bien dicho, gracias a Dios. Gracias, hermano. O ya estamos en el cielo, es correcto. Pese también a esto, Pablo mismo, él sabe que es lo que aquí dice y que vamos a mencionar en un momento. Pero cuando habla de los pecadores, no dice ustedes son los pecadores, dice de los cuales yo soy el primero. Pero pese a todo eso, vean el calificativo que nos da aquel que es el soberano de los reyes de la tierra. Versículo 5. Al que nos amó. Puro amor, estamos aquí. Y yo no puedo decirle a Dios a quién debe amar y a quién no. Ámame nada más a mí. Es como la analogía con una familia. Los padres tienen varios hijos y cada hijo tiene distintas conductas, distintas maneras de percibir la vida. Pero los hijos solo tienen un padre y solo tienen una madre. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay uno solo aquí al que Dios no lo haya amado. Usted está aquí porque Dios lo ama. Yo estoy aquí porque Dios me ama. Y el mandato es que yo los ame a ustedes y que ustedes me amen a mí y que nos amemos los unos a los otros. Pero hay algo más que tiene relación con los temas que hemos venido tratando y que no podemos ignorar. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes. La visión platónica de humildad es que andes pordioseando, es que causes lástima. Pero la visión del Espíritu Santo es que sepas que eres rey, que todo esto que ves aquí es tuyo y que esto un día lo vas a heredar. Nos hizo reyes y sacerdotes. Hay otras iglesias que también tienen sus sacerdotes, pero aquí nos especifica para quién somos sacerdotes. Para Dios. ¿Cuál es el principio del oficio del rey y del oficio del sacerdote? El oficio del rey es para dirigir, para gobernar, para traer subyugada la creación a los pies de Cristo. Esa es nuestra tarea y que hemos venido desde Génesis trayendo. Y como sacerdotes, los frutos de ese trabajo, de ese nuestro trabajo en el reino de Dios, ofrecérselos. Esa es nuestra función sacerdotal, como incienso. Por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Pero todavía abundando más, Pedro, el capítulo 2, versículo 9, agrega uno más. Profetas. Es decir, que somos declarativos, no callativos. Bueno, no existe la palabra callativo, la acabo de inventar, ¿sí? Y un profeta habla, no se queda con la boca cerrada. Un profeta da testimonio de aquel que lo envió. En ese contorno y en esa entonación, hermanos, entonces es que debemos de entender, debemos de entender nuestro lugar aquí en el reino. Este es el cuartel general, donde el Señor nos da las instrucciones. El campo de batalla está allá.
allá es donde debemos de ser tigres, allá es donde debemos de ser leones. Tristemente, en algunos casos, allá parecemos ratoncitos. Había un comentarista de fútbol, se recordarán, no recuerdo, no me gusta el fútbol, no veo mucho el fútbol, pero sí, digo, pues en los noticieros salen los comentarios, ¿verdad? Y entonces, hace unos, yo creo que unos 20 o más años, un comentarista que hablaba de la selección mexicana como los ratoncitos verdes, ¿sí? Que así se comportaban con el ya merito, el ya casi, ¿no? ¿Sí? Jugaron como nunca, pero perdieron como siempre, ¿verdad? Pero no, hermanos, eso es lo que debemos de entender, nuestro lugar en esta tierra, nuestro lugar en el reino. Y hemos venido anunciando que debemos exhibir nuestra unidad, que etcétera y etcétera. Y hoy, la iglesia, portadora del estandarte del reino. ¿Qué significa eso? Bueno, algunos tendrán experiencias, otros yo creo que sí debemos explicarlo un poco, y sobre todo también por los niños. ¿Qué es un estandarte? Es una insignia, en términos generales, hermanos, es una insignia que usan las corporaciones civiles, militares y religiosas. Ahí está un estandarte. Y consiste en un pedazo de tela cuadrilongo donde figura la divisa de estas organizaciones. ¿Cuál es la función de un estandarte? Porque esto va a justificar entonces nuestro tema de hoy, si entendemos. La función de un estandarte es manifestar presencia. Entonces, si hubiera alguna reunión allá, llevamos nuestro estandarte, dirán, ahí está el Mesías. Entonces, esa es su primera función, manifestar su presencia. Aquí estamos. Como dijo Lutero, cuando lo citaron, aquí me paro y no me muevo, si no me lo demuestran con las Escrituras. También tiene otra función un estandarte: distinguirse en medio de la multitud. Que se vea que somos reyes, que se vea que somos profetas, que se vea que somos sacerdotes. Si digo que soy rico, que heredé o que ya soy heredero virtual de Carlos Slim, bueno, pues ¿dónde está mi limusina? No, ya no, ¿verdad? Ya no se usan las limusinas. Pues ya ni sé qué cosa usen. O algunos de los carros del Canelo, algunos de los carros de Messi, etcétera, ¿no? El amor como el dinero no se puede esconder, hermanos. ¿Sí? Entonces, un estandarte hace que nos distingamos. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor ordenó el anillamiento por tribus, y dijo que al frente deberían de tener ¿qué? Su estandarte. La tribu de Leví, la tribu, etc. En los aniversarios de la independencia de Israel, ellos pasan una lista a las 12 tribus. Allí en el foro donde están presidiendo, entonces, y pasa su estandarte, su símbolo y su nombre en hebreo. Y como se acostumbra en el ejército, se pasa lista a las 12 tribus de Israel. Aquí en el ejército se dice presente o murió por la patria. Entonces ahí está, ese es distinguirse en medio de la multitud. Otra función de un estandarte es infundir ánimo en el cuerpo que lleva el estandarte. Yo creo que muchos de nosotros no conocemos lo que eso significa, hermanos. Un militar, un policía podría hablarles mucho más extenso de esto. La palabra es una palabra antigua, viene de un vocablo francés, standard, que en el francés antiguo significaba mantenerse firme.
¿Qué hace una bandera? Cuando usted la ve, se le inflama el pecho. Y las fuerzas que se le estaban debilitando, usted como que se potencializa. Hoy dirían, se le sube la adrenalina. En inglés, este término se traduce como stand hard, mantenerse firme. Entonces, todas las implicaciones de la analogía que nos está dando la Escritura, de nosotros como iglesia, como estandartes del reino. Algunos ejemplos que pudieran tal vez ayudarnos. En los desfiles, por ejemplo, hermanos, los desfiles del 16 de septiembre. Ustedes van a ver que cada unidad lleva al frente su estandarte, aparte de la bandera. La infantería, 2 fusiles cruzados y en medio una corneta. La fuerza aérea, 2 alas y en medio una hélice. Aunque ahora ya hay turbinas, ¿verdad? Ya no hay motores bueno, Aeromar, sí, ¿verdad? Sí, sí. Aeromar tiene, pero de todas maneras son otro tipo de turbinas. Bueno, eso lo dejamos a los ingenieros aeronáuticos. No nos metamos en lo que no sabemos, ¿sí? El movimiento Scout también tiene su emblema, la flor de lis y su divisa. Voy a preguntarle a un Scout su divisa. Ya es mejor, siempre listos. No vino hoy el Scout. Ah, no vino. Bueno, entonces está la flor de lis, ¿sí? Y abajo dice, siempre listos. Bueno, entonces, ¿cuál es la relación con nuestro tema? La iglesia portadora del estandarte del rey. Para poder entender esa nuestra función, por lo menos debemos de recordar 4 situaciones de las que sí se han hablado aquí, pero que ahora tenemos que repetir, aunque sea de una manera breve, para que en el 4º punto, entonces explayemos en qué consiste de nuestra tarea como estandartes del reino. Primero, Dios. Después, el hombre. En tercer lugar, Cristo. Y en cuarto, el cuerpo de Cristo. O sea, la iglesia. Tenemos que entender estos 4 personajes. Dios, hombre, Cristo e iglesia. Dios, en la creación, le dio al hombre el dominio sobre el cosmos. Absoluto. Los profetas dicen, te pondré por cabeza y no por cola. Y son promesas de Dios, no de ningún político. Son promesas de Dios. Aquí la Escritura está diciendo que Dios, a través de Cristo, nos hizo reyes. Y si nos portamos como esclavos, bueno, es que no me creo rey. No he sentido. O no creo lo que Dios dice. Rey, pues ¿por qué no traigo? No, pues que hablar de rey, hablar de BMW es como hablar de un bolchito, ¿verdad? Para él. Pues es que yo no sé de ese tipo de carros que ellos usen, ¿verdad? Dios en la creación le dio al hombre el dominio sobre el cosmos. Eso lo debemos tener presente y no ha cesado. Continúa eso. 2. El hombre, por su pecado, perdió el dominio sobre la creación. 3. En Cristo se cumple el dominio del hombre sobre la creación. Y 4 y último, la iglesia, el cuerpo de Cristo, es la portadora de la evidencia del reino. Primer punto. Dios en la creación le dio al hombre el dominio sobre el cosmos. La creación, recordarán, es colocada bajo el control y la dirección del hombre para que éste desarrolle todo su potencial, de modo que se manifieste todo ese rico potencial. El mandato cultural es, por lo tanto,
la tarea dada por Dios al hombre para transformar mediante el trabajo, la exploración y el desarrollo cultural de la faz de la tierra. No está a elección, es un mandato. Si ustedes notan el programa, dice proclamación. O sea, no es a elección del tema, es la proclamación de la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová. Recuerden, cuando los profetas iban a Israel y cuando los reyes del sur visitaban a los del norte y luego los invitaban, pues, acompáñame, voy a luchar contra este otro. El rey de Judá, que todavía guardaba algo del pacto, decía, ¿qué no hay profeta aquí? Sí, hay un profeta allí, pero siempre me profetiza cosas malas. Traigan al profeta. Ay, traían el profeta. Y entonces le dice en forma sardónica, ¿sí? Vas a ir y vas a triunfar y vas a ser tú mismo y ser esto y haz lo otro y aquello. Y capta la burla el rey y dice, ¿no te lo dije? Nada más se burla de mí. Pero enseguida el profeta le dijo, esto y esto y esto te va a pasar. Entonces el profeta solo tiene una obligación, declarar la voluntad del Padre. Y punto. No hay más. Entonces, ahí está el mandato. ¿Hemos sido negligentes o diligentes? Esa es la pregunta, hermanos. Pero el mandato está y no ha fenecido y seguirá. Génesis 1:26, recordarán, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Me detuve. Digo, como nos han enseñado, ¿no? El Tlatoani, he ordenado que, ¿por qué me detuve? Aquí dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Hoy los matrimonios ya no quieren tener hijos. Para que yo tenga todo el tiempo para ti y tú tengas todo el tiempo para mí. Eso se llama egoísmo. No quita que sí, debemos amar a nuestras esposas y las esposas deben amar a sus esposos, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero ese no es el todo. No cumplir con este mandato, lo voy a decir y con letras grandes y en bold, es pecado. Por tanto, estamos en pecado si no lo estamos cumpliendo. Y cuando usted salga de aquí, no se haga el desentendido. Unido a todos nuestros demás pecados, también es un pecado. ¿Que emborracharse es pecado? Sí. ¿Que robar es pecado? Sí. Pero esto también es pecado. Y si no lo ha cumplido, y si no lo estamos cumpliendo, estamos en pecado. Y Dios no va a ignorar el pecado. También, pretender dejar las cosas como están es idolizar y glorificar la vida del pasado. Doy gracias a la vida. No, ¿cómo que la vida? Tu vida es Dios. La vida no es algo amorfo. Ignorar entonces todo esto es una actitud pecaminosa de indolencia
y abulia. También eso es pecado. Y debemos tenerlo presente. ¿Otra vez pan con lo mismo? Sí, lo voy a repetir, hermanos. Y lo seguiré repitiendo. Porque así dice la Escritura. En esto quiero que insistas. Y seguiremos insistiendo. Pero eso, hermanos, es un pequeño recordatorio. Porque ya lo hemos tratado. Mencionaba otro. Para poder entender el significado de la iglesia como estandarte en medio del reino. El hombre, por su pecado, perdió el dominio sobre la creación. El hombre, a pesar de estar inundado como en un diluvio de pecado, aún se afana en la tarea de desplegar la creación y desarrollar la tierra, ya que esto pertenece a la propia humanidad. Pablo lo expresa de esta manera: como tropezando dan con la verdad. Por eso tenemos ingenieros, por eso tenemos químicos, por eso tenemos biólogos. Pero la gloria no es para nosotros, ni la gloria es para nuestro Dios. Porque si bien estamos haciendo biología, estamos haciendo historia, estamos haciendo filosofía, no lo estamos haciendo bajo la dirección absoluta de la poderosa palabra de Dios. O nuestro mentor es Freud, o nuestro mentor es Aristóteles, o es Emmanuel Kant, o etcétera. Pero Dios, no. ¿Y por qué lo hacemos? Porque somos imagen de Dios. Distorsionada por el pecado, pero aún seguimos siendo imagen de Dios. Usted no es perro, no es burro, no es mono. Es imagen de Dios. Y por eso hace lo que hace. Pero no lo hace bajo el yugo de Cristo. ¿Por qué? Porque el hombre, habiendo dado la espalda a Dios, ha perdido la llave del dominio. Y esta llave es la ley de Dios para la creación. Hay una ley para la economía, hay una ley para la vida, hay una ley para la justicia, hay una ley, y esas leyes las hemos ignorado. Y por eso entonces ahora tenemos ley para los gays, ley para los quién sabe cuántos, Comisión de Derechos Humanos, y hermanos, cosas que suenan bonitas, pero ¿qué es lo que refleja? Si tenemos necesidad de unos derechos humanos, es que quienes imparten la justicia no están cumpliendo con la justicia de acuerdo a la ley de Dios. Porque la ley de Dios es bien clara, que en cuestión de justicia no vamos a ver solo al más rico y al más pobre, pues allá no, abajo. Entonces, la creación se ha vuelto contra nosotros. Que nos vamos a que se va a acabar el agua. Espérate. No, el agua no se va a acabar, porque es cíclica. Digo, la maestra de biología nos puede ampliar esto, ¿eh? Es cíclica, ¿sí? Cae, se evapora, se licúa, viene para abajo, ya está. No, el problema es la distribución. El problema es el desperdicio, ¿sí? Abres la regadera y me caí de la nube que andaban. Y la regadera fluyendo, ¿verdad? Tan sencillo, una cubetita, le abro, cae en la fría y ahí tengo esa cubetita para lo que se ofrezca. Llegó la calientita y órale. Me jabono, le cierro. Detallitos de la vida, hermanos, ¿sí? Pero entonces esa misma se ha vuelto contra nosotros. No hay impedimento para el desarrollo de la tecnología, es un mandato. El problema es cómo usamos la tecnología. El problema no son las bolsas de plástico, el problema es usted.
porque las tira en la calle, porque no las recicla, etc. y etc. Entonces la creación se ha vuelto contra nosotros, pero es por nuestro pecado, hermanos. De esta manera, a través del pecado, la tarea sagrada de desarrollar la creación se convierte no solo en una batalla contra la creación, sino en una destrucción de la creación. Una destructividad que también es evidente hoy en día en temas como la crisis de la contaminación y la crisis de los recursos que van disminuyendo rápidamente. Pero ya se nos olvidó que Génesis 3:17 al 19 dice: maldita será la tierra por tu causa. Entonces el culpable de cómo está la creación soy yo, es usted. No le eche la culpa a Dios, porque Dios ha dado leyes específicas. Hay pobres, pero Dios no es culpable de que haya pobres. El culpable soy yo, que no comparto las bendiciones que Dios me da con mi hermano. Nada más guardamos y guardamos. Sigue la sentencia: cardos y espinos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Y luego termina la narrativa de este pasaje: y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces ven, el mandamiento no se anuló. Ahora ya no iba a tener la facilidad de los recursos del paraíso. Ahora él, con el sudor de su frente, tendría que cumplir con ese mandato cultural. Y el hombre tiene que cumplir con ese mandato cultural. Pero en Cristo, y este es nuestro tercer punto, se cumple el dominio del hombre sobre la creación. Todo lo que el primer hombre, Adán, no pudo cumplir por causa de su pecado, Cristo, el segundo Adán, el Señor de gloria, cumplió a cabalidad todo lo que el primer hombre no pudo realizar. ¿Y qué hace Cristo? Toma, esto es tuyo. Nos devuelve el mandato cultural. Ahora ya lo puedes hacer. Por eso eres profeta. Por eso eres rey. Por eso eres linaje escogido. Él recuperó lo que nosotros habíamos perdido y nos ha habituallado para que cumplamos con el mandato cultural en el reino de Dios. Pero no solo Pancho Nopales y San Juan de las Esquinas. Ahora Jesús, Pablo, cada uno de nosotros. Ahora nosotros tenemos esa tarea de cumplir con ese mandato cultural. Pero ya no estamos solos. Que habrá quienes se opongan a nosotros, claro. Cuando el templo fue reconstruido, ¿se acuerdan de Nehemías? ¿Sí? Y de Esdras, quisieron impedírselos. ¿Sí? Habrá. No quieren, cuando habla por ahí algún ministro, salen luego. La división del Estado y de la Iglesia. No pueden, no. Somos un Estado laico. Pero ese Estado laico sí te puede imponer, sí, ahora que aceptes y que cases a los gays. No, espérate. No que hay división. Entonces vean, hermanos, cómo nosotros vamos a tener oposición. Claro. Sí, claro que la vamos a tener.
Y Jesús no nos prometió un camino de algodones, un camino entre nubes. Dijo, en el mundo tendréis, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que vamos a tener oposición, sí. Que se van a reír de nosotros, sí. Perdonen que traiga esto tanto a colación. ¿Ustedes creen que no se están riendo y carcajeando de que no existe Harvester? Claro que sí, ahí está, no que es escuela cristiana. Y ni modos, tenemos que apechugar, hermanos. Tenemos que apechugar. Va a haber oposición, ¿sí? Pero es fiel el que está con nosotros. Mayor es el que está con nosotros. Cristo, antes de volver al Padre, le dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Pablo también lo menciona: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cómo nos revela el futuro reino Apocalipsis? Donde su hijo, su bebé de meses o de un año, va a estar junto a un tigre, junto a un león. Pero si en este momento usted viera a su bebé junto a un Doberman, ¿sí? ¿Qué haría, no? Susto de su vida, ¿verdad? Correría a salvar a su hijo. Bueno, pero aquí está la promesa, hermanos. Nuevos cielos, nueva tierra. Tristemente, miren nuestros signales, ¿sí? Yo tengo una corona y en el cielo. Sí, sí, hermanos, es cierto. Pero este es nuestro reino. Aquí nos ha colocado Dios. El salmista dice: los cielos son de Jehová, y ha dado a los hombres. ¿No han llegado a esa? Ha dado la tierra, hermanos. Ahí está nuestro campo. Cristo, habiendo vencido el pecado por la cruz, el segundo Adán, alcanza el dominio sobre la creación que el primer hombre por su pecado perdió. Ahora Cristo ejerce ese dominio para hacer lo que el primer hombre debería de haber hecho, y lleva la creación a la plenitud de su desarrollo. Colosenses 2:10, Mateo 28:18, Efesios 1:22 al 23, Primera de Pedro 3:21-22, Apocalipsis 1:5, Colosenses 1:19, etc. y etc. Y que pues solamente voy a leer 2 versículos. Efesios 1:22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Colosenses 2:10. Y vosotros estáis fuerte, completos. No nos falta nada, hermanos. Entonces, ¿por qué esa pusilanimidad? ¿Cómo se dirá? Así como dijo el hermano. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esa bulia? ¿Por qué esa indiferencia? Dios le va a llamar también la cuenta. ¿Sí? También le va, sí, claro, le va a premiar porque usted fuma, porque usted no se emborracha, porque usted no es fornicario, porque usted no es ladrón, porque usted... Sí, porque usted llega puntual a su trabajo. Todo eso se lo va a alabar el Señor. Pero esto también le va a pedir cuentas. También de esto. ¿Para quién trabajabas? ¿Para los jebuseos? ¿Para los cainitas? ¿Para quién trabajabas? Esa será la pregunta. Y así llegamos entonces al cuarto y último punto. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es la portadora de la evidencia del reino. Esta es la tarea de la iglesia. Ser la portadora del sello del cumplimiento
que Cristo ha puesto sobre la creación. La iglesia debe proclamar, enseñar y trabajar en la creación. Escuchen. Proclamar, profeta. Enseñar, profeta. Y trabajar. Predicamos con el trabajo. Nos ganamos el pan con nuestras manos. Nos ganamos el pan con el sudor de nuestra gente. Y no estamos inventando, ¿cómo les llaman esas? Tandas. Trabaje. No invente cómo sacarle la lana a su vecina, a su vecino. ¿Y qué? Esas que inventan, de la pirámide, creo, ¿no? Y no sé cuántas cosas que inventan, hermanos, ¿no? Ahora, ¿para qué debe de hacer todo esto la iglesia? Proclamar, enseñar y trabajar. Para rescatar la creación, restaurar la creación, limpiar la creación y redirigir la creación. Esto también es mandamiento. Esto tampoco lo podemos ignorar. La iglesia debe proclamar la palabra y de hechos, con su ejemplo, que toda la creación entera ha sido restaurada por la obra de Cristo en la cruz, y debe llamar a todos los hombres a glorificar a Cristo a través de su cuidado de la creación e inclinarse ante el señorío de Cristo. Vean, por ejemplo, no recuerdo cómo se llama ahorita, hay un día que le llaman el Día del Árbol, los judíos. Se me va el nombre del nombre. Sí. Vean las noticias, entren a los diarios judíos y díganme si es la Knesset la que hace esta tarea. Díganme si es, bueno, ya se les quedó el nombre de sinagoga, ¿verdad? Si es la sinagoga, el rabino el que hace esta tarea. Vean esta tarea. O si es el Estado, bueno, también le llaman Knesset al Estado. El que trae arbolitos y los pinta. Miren, todo eso se oye rete bonito. El ejército tiene allá en el sureste, creo que se llaman viveros, ¿verdad? Viveros con arbolitos y todo. ¡Qué bien, hermanos! Pero ¿y nosotros? Ahora vean, ¿quiénes hacen esa tarea? Son las familias. Hacen un picnic, comen, beben, hacen hoyos, plantan los arbolitos y eso lo están haciendo. Acabamos de estar en una de las zonas rurales de nuestro país, en las iglesias, y nos dicen que cortan 10 árboles y no siembran ni uno. Y cristianos, hermano, ya no hablemos de los paganos, ¿sí? Un fulano que hasta la punta de ese cerro que tenemos allí enfrente de la iglesia, no sé, ya allá hizo un terraplén, ya hizo su casa, ya tiene sus cocheras y todo eso. No sabemos de una autoridad que le haya puesto alto a ese terreno federal, ¿sí? Entonces, vean, hermanos, de todo eso, hermanos, el Señor, esa es nuestra tarea. Esa también es nuestra tarea. Portarnos bien, cantar himnos, sí es una buena tarea. Leer la Biblia, sí. Aprender doctrina, sí. Todo eso, sí. Pero es necesario, como dijo Jesús, hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro. La iglesia no está llamada a decirle a los hombres: deja los asuntos terrenales y pon tu corazón y tu mente en las cosas espirituales. No está llamada a decirles: más importante alabar a Dios, es más importante ir a la iglesia, que sí son cosas importantes. Y dejar abandonados los surcos, dejar abandonada la creación. Es necesario hacer eso y también esto. Tampoco está la iglesia para irse al otro extremo. Puedes conquistar la tierra con tu ciencia.
Pero ¿sabes qué? No vas a poder entrar al cielo. ¿Qué te pasa? Tienes que, además de amar a Cristo, hacer ciencia para Cristo y de acuerdo como lo dicta Cristo. Puedes dominar el mundo secularmente sin necesidad de Cristo. No, hermanos, eso no es posible. Pero para entrar al cielo, no puedes prescindir de la obra expiatoria de Cristo. Es bonito tu profesión, pero mejor sería que te fueras al seminario. Es la carrera más sublime, la sagrada teología. No, hermanos. Entonces, hemos perdido la visión. Porque sagrada es la teología, sagrada la biología, sagrada la ingeniería. Todo lo que se hace en el nombre de Cristo es sagrado. Más bien, la iglesia está llamada a decir a los hombres: sin Cristo, todo lo que haces no llega a ninguna parte. Sin Cristo no tiene ningún significado. ¿Me entienden, jóvenes? ¿Me oyen, padres? ¿De qué sirve que tengamos al más ilustre ingeniero entre nosotros si eso no lo hace, no lo trae a los pies de Cristo? Y eso es lo que tenemos que decirles. Sin Cristo, todo trabajo es inútil. Por demás está que te partas el lomo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche. Perdón por lo del lomo, hermanos. Sin Él no puedes hacer nada en absoluto. Esa es la tarea de la iglesia. Como estandarte, se planta en medio del reino y le dice: así se hacen las cosas. Así se cava un hoyo, así se planta un árbol, así se hace ciencia, así se enseña, así se hace esto, así se hacen los tamales, así se hace el pan. Entonces todos los focos, todos los reflectores deben estar viendo hacia nosotros cómo hacen las cosas. Dejen el Face y aprovechense del book. Lean Éxodo, hermanos. Y no digan: ay, sí, pobres palestinos. Sí, pobres humanamente hablando. Pero vean, qué tipo de tierra, como alguien dijo por ahí, qué cochinero nos dejaron. Bueno, qué cochinero había ahí. Y vean cómo el pueblo de Israel lo ha ido transformando. Vayan a YouTube y bajen esos, no sé cómo se les llamen, sobre Israel, y vean esa ciudad tan esplendorosa. Pero vean las del pasado. Entonces esa es la cuestión de nuestra función como estandarte. Plantados en medio del reino, enseñándole al mundo cómo trabajamos bajo la dirección de las Escrituras, bajo la dirección de Cristo, y ver entonces los resultados de estos trabajos cuando se hacen conforme a la palabra y en el nombre de Cristo. Jesús dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Ahí está la promesa. En toda labor hay fruto. Es promesa del Señor. Si usted trabaja, tendrá. Es una ley universal, hermanos. Si no trabaja, pues ¿cómo? ¿Sí? Tiene que trabajar. Pero termina la frase el Señor, y lo voy a decir muy enfáticamente: porque separados de mí. Entonces, ¿por qué tenemos tanto profesionista desempleado? ¿Y que va a parar? Bueno, no, mejor eso ni lo digo, hermanos. ¿Sí? Porque somos, ¿qué? Chambistas, hermanos. Eso tenemos que mirarlo con mucha atención. Por lo tanto, dar testimonio de que la tarea política del hombre debe estar bajo Cristo como Rey, y llamar a los hombres a someterse
políticamente a Cristo como Rey no es, por lo tanto, una actividad secular o paraeclesiástica ajena al poder renovador del Evangelio. Es el Evangelio. No ciertamente la totalidad del Evangelio, ya que el Evangelio en su plenitud es tan amplio como la vida humana. Pero es un aspecto del Evangelio y no es algo aparte y secundado de él. Solo en Cristo encuentra su vida. ¿Por qué se balanceó la autoridad despótica de los reyes de Europa con la democracia promovida por los reformados? Porque abordaron su tarea política. En Ginebra, el partido político reformado. En Escocia, el partido político reformado. En Inglaterra, en Holanda, todos esos países reformados, porque vieron la amplitud de su tarea. ¿Qué hicieron los anabaptistas? ¿Qué hicieron los menonitas? Refundirse, refugiarse, se apartaron del mundo. ¿Qué hicieron los monjes? Igual, apartarse del mundo, hermanos. Y entonces, no hicieron lo que está demandado de la iglesia, ser el estandarte del reino. El quehacer político, obviamente, no es la totalidad del Evangelio, ya que el Evangelio en su plenitud es tan amplio como la vida humana. Sin embargo, la política es un aspecto del Evangelio y no es algo aparte o secundario. Lo mismo puede decirse de la ciencia, del arte y otras actividades culturales. Solo en Cristo el hombre podrá encontrar significado a lo que hace en esta vida. Del mismo modo, la iglesia tiene el compromiso de proclamar el Evangelio de palabra y de hecho. La iglesia con su trabajo es responsable de proclamar el reinado de Cristo en la tecnología, en la ciencia, en la educación, en la pintura, en el teatro, en la literatura, en fin, en todas las actividades de desarrollo de la creación del hombre. Todo esto y más pertenece a la tarea de la iglesia como testigo de Cristo en toda la plenitud de su salvación. En suma, la iglesia es la proclamadora y partícipe de su reino. Pero déjenme recordarles algo. Y quiero puntualizarlo. Y quiero analizarlo. Cuando los periódicos dicen, la iglesia dice, no es cierto. Es un líder el que está hablando. Porque la iglesia no es el sacerdote, la iglesia no es el pastor, la iglesia no es el diácono, la iglesia no es el anciano. La iglesia somos todos, hombres y mujeres. Y es donde hemos dado respuesta. No le toca al consistorio dar respuesta. No les toca al pastor liderar. Esa es tarea de ustedes. Que el biólogo dirija a nuestros jóvenes cristianos biólogos. Que el artista cristiano dirija a nuestros nuevos artistas. Que el filósofo cristiano dirija a nuestros nuevos filósofos, a nuestras juventudes. Se están perdiendo, sí, pero porque no hemos asumido nuestra tarea. Ellos se los están llevando. Miren, ahora dicen que hay fuga de cerebros. La CONACYT le bajaron quién sabe qué, y etcétera. Y los del deporte ya no tienen viáticos para ir, en fin, etcétera. Bueno, sigamos siendo austeros. Sí, ¿en qué y cuándo, hermanos? Entonces, esa es nuestra tarea como estandartes. Creo que por esta época, hermanos, bueno, miren, aquí tengo un montón de citas que no voy a leer, pero para que vean que tiene sustento escritural. Efesios 3, 17, 19, Colosenses 2, 10, Mateo 24, 14, Hechos 1, 3, Hechos 8, 12, Hechos 19, 8, Hechos 20, 25, etcétera, etcétera, etcétera. Donde está mandado que hagamos todo esto. Hay un espectáculo por ahí, creo que es por esta época, de las luciérnagas. Creo que es en Tlaxcala, ¿verdad?
Digo, ¿quién? Bueno, sí, el que está privado de la vista. Pero de nosotros, ¿quién no vería una luciérnaga cuando anda ahí viajando? Digo, les ha tocado, los que van al campo, los que han tenido la experiencia de estar en el campo. Porque hay niños que no conocen ni siquiera cómo es un gallo. Sí, solo lo conocen por la tele o por los dibujos. Sí. Hermanos, usted en una noche de campo y usted ve ahí, hermanos, las luciérnagas. Ve los luceritos como pasan se desprenden y pasan ahí y vemos las lucecitas. Pero esto aquí no se puede apreciar. Bueno, hermanos, esa es nuestra tarea, que con nuestro trabajo, con esto y con esto, nos vean los hombres, cómo yo hago deporte, cómo yo hago enseñanza, cómo yo hago esto. Y cuando vean los resultados, sí funciona, porque son muy funcionalistas, ¿verdad? Desde luego. Entonces, esa es nuestra tarea como estandarte, hermanos. La iglesia, por lo tanto, no debe mantenerse al margen de la corriente del desarrollo de la vida humana, sino permanecer en medio de ella y actuar y hablar en medio de los hombres de tal manera que declare con sus palabras y con su trabajo lo que en realidad es la vida normal, el desarrollo normal, el trabajo normal, que está solo en Cristo y solamente en Cristo y en nadie más. En conclusión, hermanos, perdonen que sea directo y franco, pero si usted no ha visto, si no hemos alcanzado a ver las demandas, las urgencias y las necesidades del reino, yo creo que necesitamos lo que dijo el apóstol Juan en Apocalipsis 3:18. Unge tus ojos con colirio para que veas. Si para nosotros el reino no tiene significado, si para nosotros el reino es cosa secundaria, si no podemos ver ese reino, ay, cuidado, porque esto puede ser más peligroso. Porque Cristo dijo, el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y eso es muy temerario. Y no me gustaría señalar a nadie de esto, porque esto solo el Espíritu Santo lo ve. Pero el reino es un tema importante de la vida cristiana, es un tema importante de la iglesia cristiana. ¿Qué indican estos estandartes? Honor. ¿Qué indican estos estandartes? Lealtad. Yo cuando veo esos, no sé, sí, hermanos, porque sí con su, ¿cómo se llama? Su uniforme de camuflaje y parecen todos muy militares y toda la cosa, y con sus greñotas hasta acá y sus aretes aquí y hasta acá. Si supieras lo que es portar un uniforme de eso, sí. ¿Cómo le suda a uno la frente ahí en el campo de entrenamiento? Sí. Pero ahí le enseñan a uno el significado de la palabra honor. Un militar de vocación, por supuesto, un policía de vocación, por el honor, puede entregar su vida. Y yo creo que no hemos entendido lo que es el reino. Y que debemos de guardar el honor de ese reino. Si un estandarte nos anima, es cierto, pero un estandarte también nos empuja a la lealtad. Yo no voy a traicionar. Hermanos, es que no conozco otros ejemplos. Desde la humilde escuadra de militares que se protegen unos a los otros, se ayudan unos a los otros. El pelotón, la sección, la compañía, el batallón, etcétera, hermanos. Véanlos trabajando como maquinitas en orden. Y esto es lo que nos ha fallado, hermanos. El individualismo en el cual nos ha hundido la filosofía de la Ilustración.
con Emmanuel Cano. Por eso, hermanos, concluyo con esto. Somos estandarte del reino. Y por eso debemos entonces vivir de acuerdo a nuestro llamado, por el honor del reino, por la lealtad al reino, pro reye, por el reino, pro regnum, por el reino. Y que Dios nos ayude a cumplir nuestra tarea. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, primero siempre tenemos que darte las gracias por tu paciencia, por repetirnos las cosas una vez, otra vez, otra vez y otra vez, porque quieres que estén claramente entendidas. Gracias por tu paciencia, hermano. Gracias por tu paciencia, Señor, porque nos la sigues republicando. Pero al traer esta palabra, Señor, nos damos cuenta que hemos sido negligentes en el mandato cultural. No les hemos enseñado a las nuevas generaciones sus deberes dentro del reino de Dios. Y ese es un pecado, Señor, que queremos confesar ahora. Ayúdanos como iglesia, como el cuerpo de Cristo, no solo adorarte, sino también servirte en tu reino. Que prediquemos no solamente con folletos, sino con el corazón, con nuestro trabajo, con nuestro testimonio. Que puedan ver que ahí donde está tu iglesia, está el reino. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Dios los bendiga.